Si planea tener una fiesta de pizza, y cada invitado comerá 3/4 de una pizza, ¿a cuántos invitados puede alimentar con 12 pizzas? Así que estamos tomando estas 12 pizzas, y dividiéndolas en trozos más pequeños de 3/4 de pizza. A veces es difícil pensar en esto en términos de una fracción. Digamos que tienes amigos muy hambrientos, así que digamos que tienes amigos muy hambrientos, y digamos que cada invitado va a comer 2 pizzas. Bueno, si tienes 12 pizzas, y cada invitado va a comer 2 pizzas, tendrías 12 dividido por 2, lo que equivaldría a 6. Tendría suficiente pizza para 6 personas. Entonces, usando un ejemplo más simple, podemos configurar esto de la misma manera. Queremos tomar nuestras 12 pizzas y luego dividirlas por 3/4. Esto nos dirá cuántos invitados podemos alimentar. Y sabemos que cada invitado va a comer menos que una pizza, por lo que sabemos que este cociente debe ser mayor que 12. Entonces, para realizar esta división, el primer paso es escribir 12 en forma de fracción, así que escribiré 12 sobre 1. Y luego, en lugar de dividir por 3/4, vamos a multiplicar por el recíproco de 4/3. Entonces, como un problema de multiplicación, esto sería 12 sobre 1 por 4 sobre 3. Y antes de multiplicar, debemos simplificar, notar que el 12 y el 3 tienen un factor común de 3. Y solo para mostrar eso, podemos escribir 12 como 4 por 3 sobre 1 por 4 por 3. Y aquí está el factor común de 3 que se simplifica a 1. Entonces tenemos 4 por 4, que es igual a 16. Nuestro denominador es 1, y 16 sobre 1 es igual a 16. Entonces tiene suficiente pizza para alimentar a 16 invitados. Bien, espero que esto te haya sido útil. F 64309A5E5E